Bienvenidos a Pieza Única. Yo soy Cristina Belfo y el día de hoy tengo a uno de los invitados que quiero decirles es de mis personas favoritas. Creo que a muchas personas como yo que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, de aprender de él, nos interesamos en el arte gracias a su gran pasión por el conocimiento. Se trata de una de las personalidades más influyentes en el arte contemporáneo, no solo en México, sino en América Latina e incluso me atrevería a decir que en el mundo. Es Cuauhtémoc Medina, curador e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también crítico de arte, dice que en receso. Vamos a ver por qué nos dijo esto y hoy van a conocer todo aquello que no sabían de este gran personaje. Bienvenido, Cuauhtémoc. Qué Hola, gusto gracias por la verte. invitación. Ay, gracias por venir. Cuéntame primero que nada, ¿cómo llegaste al camino del arte? ¿Tú sabías que ibas a ser curador de arte? No, yo sabía que iba a estar en el mundo académico y cultural y eh, estudié historia, historia social, política, historia de a de veras. Ujú. Eh, en realidad, mi eh, estudio se vio interrumpido por un evento que hoy tiene cierta importancia. En el año 1987 eh, hubo una huelga en la UNAM que encabezó el Consejo Estudiantil Universitario. Yo era parte de la dirigencia, yo fui el jefe de prensa y archivo del CEU, ese fue un movimiento contra el intento de establecer una serie de reglas neoliberales de control y también de cobro en la Universidad Nacional, y fue, digamos, el movimiento que estableció la resistencia social contra esas reformas en una primera ocasión. Yo, honestamente, no era la persona para estar ahí. Desde el inicio yo mostré una cierta reluctancia a estar en el frente. Ujú. Acabé estando bastante más en el frente de lo que deseaba, en parte porque la necesidad de contener a las facciones eh, leninistas tardías que pensaban que esta era una oportunidad revolucionaria, hizo que yo, que estaba metido más por los motivos intrínsecos a la reforma, tuviera que dar el paso de estar más enfrente. Y también en el proceso del movimiento me resultó muy claro, incluso con la ayuda de la iluminación de algunas otras personas, que mi camino no era la política y la política de masas La en grilla, particular. digamos. No, realmente no es por la grilla. O sea, yo al mismo tiempo te voy a decir que yo adquirí un enorme respeto por la política real, Ajá, por la complejidad de sus negociaciones, por claro. el costo de la necesidad de articular opciones viables para incluso facciones enemigas. Claro. Trabajar en aquel entonces con gentes como Imanol Rodorica o Carlos Simas o Antonio Santos o Claudia Sheinbaum eh, Ujú. fue algo que atesoro en la memoria como un momento muy importante. ¿Cuántos años tenías, Bueno, es que Cuauhtémoc? yo tenía eh, 21 años. Eras un eh, chavito. sí, ¿Y y siempre fuiste tan elocuente? no creo que sea una persona que pueda evaluar. Mi acción pública más importante en ese momento fue caerme en el estrado del Auditorio Justo Sierra durante los diálogos de Ay, la no me UNAM, lo que digas. provocó una enorme carcajada que Ay, no. fue mi entrada en la vida pública. No creo que haya sido el caso. Yo estaba muy indignado, Ok, particularmente comprometido. con el hecho de que querían cobrar cuotas altas a los extranjeros. Ujú. No voy a negarte que allá había un motivo muy personal. Mi madre es peruana, yo en cierta manera soy un medio mexicano, mi nombre oculta esa fechoría, y el haber experimentado toda la vida, el haber visto tantos colegas, incluso familiares sudamericanos que habían estudiado en la Universidad Nacional en México, me hacía totalmente repelente esta discriminación. Claro, Lo cual, en el fondo, sigo viendo como algo interesante, porque una cosa que yo detesto es el nacionalismo en sus claro, distintas formas. lo sé. Oye, cuéntame de eso. ¿Cómo fue ser hijo de una peruana y llamarte Cuauhtémoc? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Háblame de tus papás. Bueno, mira,
Yo desciendo del lado paterno de una familia de profesores eh, de la primera hora postrevolucionaria. Mi abuelo José Dolores Medina Delgado es un personaje importante de la historia de educación de la primera mitad del siglo XX, como profesor que estuvo en todas las etapas de la educación en momento clásico. Incluso, aunque esto nunca lo he verificado por escrito, yo sé que fue el secretario general de uno de los sindicatos a mediados de los 30 de la Confederación Mexicana de Maestros, que fue absorbida cuando Cárdenas impulsó la generación del CENTE. De manera que, y mi abuela venía de Colima en una familia que estaba dividida entre los hermanos mayores que fueron cristeros y las hermanas menores que fueron la primera generación de maestras. Eran rojas. Wow. En el momento de la Guerra Cristera, una de ellas, Silvia Ortiz, aparece en los diccionarios porque paró una matanza en una escuela a base de discursos o de gritos. Entonces, bueno, digamos que las razones de mi nombre son muy evidentes. O sea, llamarse Cuauhtémoc en este país, hasta hace poco, básicamente significaba que uno venía de una familia nacionalista. La moda de poner nombres en agua a los mexicanos la desató el que Cárdenas tuvo su primogénito en el año 35 y le puso Cuauhtémoc. Ujú. Y esto hizo que los servidores públicos y mi abuelo entonces desindicalizado lo ascendieron para sacarlo del sindicato. Empezó a ponerle a la segunda ronda de sus hijos nombres aztecas. Y esta es una cosa que eventualmente heredó mi padre, que no tenía nombre náhuatl. Eh, Mi padre estudió forzado por la familia, digamos, mi abuelo era un campesino sin tierras de San Ciro, San Luis Potosí, probablemente era Pame, lo cual es todavía más contradictorio esto del Sí. náhuatl. Sé que mi abuela y él se pusieron a estudiar náhuatl en los años 30, 40, Ok. ya muy mayores, en este nacionalismo del cardenismo. Pero por una historia muy extraña, eh, acabó a cargo de escribir los pizarrones de la estación de tren de Buenavista. Desertó cuando se fue el tren a Tlaxcaltongo, donde murió Carranza, y un par de años después se enteró que Vasconcelos estaba reclutando gente que sabía leer y escribir. Entonces, digamos Ok. que esta es una familia que no solamente se hizo sobre la base de que la buena letra Palmer de mi abuelo le construyó este acceso a la educación, sino de una obsesión por el proyecto educativo postrevolucionario. O sea, a mí en las Navidades mis abuelos nos regalaban juegos de química, libros, nos aleccionaban Ujú. acerca de estudiar. Mi madre nació en el puerto de Arequipa, en Mollendo. eh, Fue comerciante. Mi abuela fue una peletera en Lima, en el Perú. Y nuevamente, casualidades de la vida hicieron que mi padre, regresando de una estancia en Buenos Aires como servidor público, la conociera y eventualmente aquí se reunió a mediados de los años 60, ¿no? Yo soy el mayor de cinco. Entonces, bueno, eh, honestamente, mi padre, que ya no está con nosotros, fue un servidor público muy, muy, muy eh, ligado con proyectos sociales. Muy destacadamente fue uno de los estrategas de la reforma demográfica de los años 70 y 80 que bajó dramáticamente la tasa de natalidad de 3.1 ¿De las a familias pequeñas 1.9. viven mejor o cuál era? Sí, Sí, ¿no? él generó las estrategias, siendo un profesor de origen, Sí. generó algunas de esas estrategias, incluso el programa de parteras empíricas que Qué introdujo interesante. anticonceptivos en el campo. En Ajá. fin, pero él era un hombre que tenía una enorme pasión cultural. eh, yo crecí en una casa que había una biblioteca seria, Ujú. estrictamente mexicanista, y mi padre hizo que cada viaje familiar
implicara recorrer ruinas, ver murales, ir a monumentos, de manera que, o sea, si te pudiera describir que de dónde vengo de una familia mexicanista, en donde eh, yo aprendí historia de México tempranamente eh, viendo los murales de Palacio Nacional. Sí, Y desde que naciste. pues no, o sea, simplemente hay aquí una cosa que más o menos es transparente, que en algún momento, eh, esto me consta personalmente, incluso desde la duda, Ujú. pues sí hubo servidores públicos comprometidos con el sistema, Y los hay seguramente, eh, ¿no? y, y, y vengo de ese camino. O sea, mi, mi- mi padre y mi abuelo vivieron construyendo el país que encabezaba el PRI, o el Wow. Partido Nacional Revolucionario, o el PRM, de acuerdo a las fechas. Nunca fueron importantes políticamente, pero sí tuvieron una cierta significación, ¿no? Claro. Bueno, vivir con mi madre vive eh, en retrospectiva, no lo comprendí cuando yo era niño, fue vivir la experiencia de alguien que con cierta frecuencia se topaba con las dificultades de la inmigración en un país que además no es todo el tiempo comprensivo con la diferencia. Ok. Perú y México en muchas cosas son dos países que, que parecen gemelos invertidos, en donde la cultura dominante es de la costa, es blanca, negra, los modos sociales a los chilangos del altiplano nos parecen bruscos. Es una especie de negociación bueno, en realidad yo sé que algo que le debo a mi madre es que no soy un inútil negociando, porque ella Que es de re- lo que hablábamos ahora, ¿no? Tu regateaba todo el capacidad tiempo. de elocuencia y de Bueno, no negociación. sé si, no, nada más te diría eso, que yo sé que hay cosas que he hecho que dependen de haber visto a mi madre regatear, que es algo Qué que bonito. eh, Que hacía siempre. mi madre era capaz de sacar descuento en Liverpool Ay, no, wow. constantemente. De niño, esto era algo que no necesariamente uno vivía sin vergüenza, pero bueno, yo Qué debía hacer eso todo el tiempo. interesante. Oye, y entonces, ¿por qué no eres nacionalista? ¿O por qué Bueno, no, eso repudiaste no tiene esto? que ver con, no, o sea, yo creo que porque soy sensato. O sea, el- el punto es que, Porque los servidores públicos de esa época lo eran, ¿no? no, claro, o sea, a mí me hacían parar frente al televisor cuando sonaba el himno nacional, Ajá. lo que entiendo no era una experiencia extraña. No, yo Eh, creo que ni ahora. eso sí no lo sé, no Sí. me sorprendería. Ajá. Eh, por un lado, yo creo que sobre todo en los años 80, cuando yo estudiaba en la licenciatura de Historia, eh, me tocó vivir muy intensamente los debates críticos sobre el mexicanismo. Ok. Eh, eh, para mí, la lectura de Roger Barthes y particularmente La jaula de la melancolía fueron muy, muy importantes. O sea, el desmontar los mitos mexicanistas. Ujú. También, creo que no es malo decirlo, eh, yo tengo un conocimiento de la historia de México y de sus mitos, vamos, heredado. Claro. Eh, entonces, para mí, la experiencia de la universidad fue poner todo eso en perspectiva. En los años 80, el oficio de la historia en México vivía un momento excepcionalmente significativo, no solo por la calidad de las obras, sino porque desde varios frentes que no solamente no coincidían necesariamente ni epistémica ni políticamente, lo que aparecía era una especie de proyecto de historiografía crítica que desmontaba precisamente la estructura ideológica postrevolucionaria. Entonces tú podías tener
nuevamente insisto, gentes que tenían una estructura argumental muy distinta, emprendiendo señalarte que la genealogía del PRI eran Calles y Obregón, como era Héctor Aguilar Camín en ese libro todavía admirable de La Frontera Nómada, o Edmundo Gorman deshaciendo documento por documento el mito guadalupano, o Sí, Alfredo López Ossing, que él sí fue mi profesor, mostrándote una versión totalmente distinta de las que León Portilla había levantado sobre una cultura humanista precolombina, para hablarte de una extrañeza cultural dramática en relación a la concepción náhuatl del cuerpo. O tenías el hecho de que por primera vez leíamos en las clases de Carlos Pereira o de Mariano Pastor figuras de deconstrucción y de críticas altuserianas. Entonces, sí, o sea, yo sé que yo, entre las muchas cosas muy afortunadas que he tenido, es que me formé en un momento en donde, lo cual no es constante, la calidad del debate en el Colegio de Historia de la UNAM era altísima. claro. Yo tengo la sensación siempre de que los profesores batallaban por nuestro acuerdo. O sea, había la expresión O que sea, era uso. discutir por gusto. No, estaban tratando de capturarnos a su, Ok. a su, a su, a su. Eduardo Blanquel Ok, ya nos entiendo. estaba formando para volvernos Revolución. no, escépticos críticos. Escépticos. Y Juris de Segota, que me enseñó arte moderno, era una estructuralista greimasiana, entonces leíamos a Lévi-Strauss. Entonces, en cierta manera, yo atendí a un momento de una intelectualidad que tenía sobre todo una ambición de demolición. ¿Y tuviste discrepancias con tu papá en ese momento? Mi padre es, ¿O él te dejó ser? mi Así de, padre, bueno, mm, siempre discutimos con mucho agrado. Mi padre incluso defendía las decisiones de Díaz Ordaz en en serio, 68. fíjate. O sea, era un hombre del sistema. Sí. En su mesa se sentaban gentes que habían estado en la cárcel, el movimiento médico o también 68istas. Eh, eh, o sea, lo que quiero decirte es que cuando yo entré al CEU y empezaron a haber incluso amenazas telefónicas, porque ese era el estilo de De- control social del gobierno, Ujú. eh, eh, lo que más tenía al lado era alguien que se sentaba a escuchar muy respetuosamente qué estaba pasando y hacer algo que yo había visto que él hacía con sus amigos y con amigos políticos, que es asesorar, escuchar y Ay, explorar qué posibilidades. lindo, wow. Entonces, no, o sea, sí, discutíamos fuertemente sobre la mesa toda la vida sin un momento de fricción. Yo sé que yo fui muy privilegiado con mi padre porque él me tenía un enorme afecto y además le daba gusto lo que yo hacía, pero eh, sí, no, ese no. Yo sé que hay un punto en donde, aunque es un camino raro, mi opción por el arte contemporáneo implicaba, a diferencia de mis hermanos, que todos se formaron en cosas que tienen que ver con arqueología y con restauración, Ajá. que eran o etnografía, etnohistoria, que eran las pasiones de mi padre, quien amasó colecciones de facsímiles de códices, por ejemplo, Wow. durante decenios. El hecho de orientarme hacia este mundo extraño, cosmopolita, de cosas que no hacían sentido para él, pues fue una forma de independencia y de rebelión, ¿no? Pero nunca, mientras que mi madre tenía dudas de nuestras opciones profesionales, mi padre siempre las Te apoyó. alentó. Estaba orgulloso de ti. Sí, yo lo sé. Eh, eh, no sé cómo te lo puedo explicar. Yo siento que, nuevamente, yo tuve una experiencia de vivir con alguien que se describía a sí mismo como un dinosaurio, Qué hermoso. o sea, mi padre estuvo en la corriente democrática, Sí. pero no acompañó a
Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas a salirse del PRI. Ok. O sea, Se quedó en el se PRI. quedó en el PRI. Entonces, hay una especie de bisagra política en ese momento que la, que la denostación partidista no capta en su detalle, ¿no? Ok. Y yo sí la vi operativamente, aunque sea en alguien que, como te digo, nunca fue un funcionario mayor ni un político relevante. Mira, qué Pero bueno, interesante. voy a regresarte un poquito el hilo. Entonces, cuando acaba el movimiento, eh, eh, y en esto yo siempre se lo atribuyo al momento de iluminación, porque así fue a Carlos Monsiváis. Fue un Ujú. día muy angustioso, en una mañana en que yo estaba convencido que íbamos a acabar en represión Ay, y yo cargaba la sensación de culpa en la espalda, ajá. lo cual prueba que no era un político. Eh, Sí. este, de pronto me topé con una mano que me atajó, pues estaba caminando cabizbajo y era Carlos Monsiváis. Yo tenía el rol de ser la bisagra entre el movimiento y los intelectuales, Sí. de manera que, aunque yo lo había conocido previamente por una conferencia, en ese momento había generado cierta proximidad, y Carlos me hizo esta frase, que sé que es uno de los momentos más importantes de mi vida. Me dijo, a ver, Cuauhtémoc, si puedes ser un historiador mediocre, ¿para qué quieres ser un mal político? Yo siempre lo he visto como un momento angelical en el sentido de alguien que aparece Y te dice lo que y necesitas. necesitas esto. De manera que en el momento que ganamos la huelga, porque es la manera en que lo voy a describir. O sea, nosotros no solamente el CEU obtuvo la remisión de esas reformas, la generación de esta hipótesis que entiendo que no era ideal de un congreso universitario, que permitía que los dos lados pudieran desplazar el conflicto a otro momento, eh, pero tuvo también que lucharse contra las facciones que veían esto como una oportunidad política mayor y quienes estábamos convencidos de que lo que teníamos que lograr era ese cambio interno. Ujú. Entonces, eso que históricamente se ha representado como la batalla entre los ultras y el CEO histórico, fue una batalla muy difícil de ganar. O sea, fue muy difícil ganar las asambleas, Ujú. pero bueno, lo hicimos. Y en la siguiente asamblea, porque yo era uno de los representantes de Filosofía y Letras, eh, yo hice el argumento eh, que fue recibido por abucheos de disolver al CEU. Eh, Mi argumento es que no era conveniente que los estudiantes tuvieran un sindicato, que era necesario confiar en que en el momento que ocurriera cualquier cosa se pudieran organizar de nuevo. Eh, a posteriori yo sé que estaba haciendo un argumento espontaneísta, Ajá. como los que plantearía Rosa Luxemburgo, pero bueno, y proponía que acabáramos el movimiento con una moato alrededor de rectoría. Fui abucheado, Sí, me imagino. y en ese momento renuncié, pero tengo que admitir que lo hice un poco a propósito, en el sentido de que yo ya estaba de salida. Entonces regresé rápidamente a tratar de... Fue un año entero que perdí las clases. En el siguiente año me cumplí todos los créditos que faltaban. Y entré en el cuestionamiento de qué significado tenía la relación entre el mundo cultural e intelectual y el campo político. Claro. Y no fuiste ni un historiador mediocre ni un político, fuiste. No, sí soy un historiador mediocre, Ay, no creo. soy un muy mal político, Eres eh, el pero, curador más pero, famoso. pero déjame acabarte el punto. Entonces, porque es muy importante esto, que lo he repetido un par de veces. Ajá. Entonces, yo queriendo abordar este campo, este problema, pensé en el doctor Atl, no por pintor, sino porque Atl fue el que organiza a los anarquistas para incorporarlos al carrancismo. Ok. O sea, tiene un rol muy importante en el año 14 y 15. Y entonces empecé a tratar de hacer una tesis sobre él. Me topé que en el archivo no había nada que me sirviera, pero había toda una madeja interminable de documentos sobre el proyecto que no llevó a cabo de la ciudad de Olinca, y acabé escribiendo mi tesis sobre eso. Entonces estaba en eso cuando Renato González Mello, el historiador del arte, que yo sigo viendo como uno de los hombres más brillantes que he conocido, y es un gran historiador,
del arte, que estaba trabajando en Carrillo Gil apenas. Ujú. Me habló muy a inicios del año 89 o fines de 88 para decirme que si no quería ir a trabajar con él porque lo habían ascendido y su puesto de investigador ahí quedaba vacío. Yo le dije, Renato, a mí el arte no me interesa. O sea, estoy haciendo lo de arte por ¿En otras serio? razones. Y la verdad, el Renato me dijo, no, no me entiendes. Cada que sale el presidente de viaje, se lleva la colección Carrillo Gil a Nagoya o a Bélgica. Y no encuentro cómo hacer que este museo funcione como museo. No me entienden. Y entonces yo le respondí, bueno, si es contra el presidente es igual. Ok. Entonces yo entré al Carrillo Gil por esta puerta falsa que yo creo que debe describirte fundamentalmente lo precaria que era la institución. Ok. En un sistema que no ha desaparecido del todo, que es que todo el campo cultural, si no es el Estado mexicano entero, recluta gente que no ha acabado la licenciatura con el sueldo más bajo posible y los desvía. O estos eventualmente se dan cuenta que esto es un error y regresan, pero hay una energía que deriva de la testosterona de la adolescencia que es abusada por el sistema social y yo era parte de eso. Ok. El punto es que ya entrado al museo, la visión de las exhibiciones temporales de pintores mexicanos que se estaban montando me pareció tan inexplicable y deprimente. O sea, yo venía de el asombro en las calles de Jules de Gotha por la obra de Tatlin, por los constructores rusos, Claro. por el enamoramiento con la vanguardia Sí. europea, y de pronto ver esta transvanguardia criolla mexicanizada, me resultaba, y todavía me resulta incomprensible. Ajá. Y entonces fue como estar en contra de eso y en contra del sistema de decisiones del museo, de cómo se llegaba a programar, lo que me volvió sin programa en curador y en crítico. Fundamentalmente, por un lado, en empezar a ver a la alternativa que estaba surgiendo, o sea, los artistas que estaban trabajando en contra de esa hegemonía pictórica momentánea, o que estaban redescubriendo lo que podía hacerse con la instalación y con la acción y con las obras lexicales. Y por otra parte, en el hecho de que en lugar de tener este sistema, que era que llegaba la gente a inscribir propuestas y luego había un comité que decidía, Renato y yo convencimos a Silvia Pandolfi, que era la directora, que es la persona más arriesgada y fantástica que probablemente yo conocí, de dejarnos ir a ver los estudios a proponer cosas. Ok. Y en cierta manera lo que hicimos fue redescubrir el agua tibia, o sea, empezamos igual que cuando empezamos a hablar de curaduría, fue simplemente como arribar a la misma conclusión que ya estaba establecida en las instituciones de otros lugares del mundo, ¿no? De Ok. tener una estructura que tomaba decisiones en términos de formular el programa, tomaba responsabilidad sobre esas decisiones y formulaba por escrito las razones por las que llegar ahí, ¿no? Pero bueno, yo te digo, o sea, me improvisé en un momento particularmente precario en donde claramente, el que alguien tan ignorante y tan ajeno pudiera llegar a hacer cosas, eh, Ay, pues implicaba que el asunto estaba muy mal. ya. Pero entonces te aproximaste al arte no desde lo visual, sino desde lo intelectual, desde el discurso, desde la política incluso, ¿no? Una política cultural. Bueno, yo más bien diría el asombro de la vanguardia de principio. Mira, cuando me tocó dar la clase de constructivismo, porque al inicio del semestre que repartían temas, yo pregunté, ¿qué es eso? Ujú. Me topé por primera vez con ver los relieves y contrarrelieves de Tatlin de 1914, entre otras cosas. Las escenografías de Stepanova, obviamente el movimiento de la Tercera Internacional o la tensión de los productivistas. Todo esto era completamente nuevo y totalmente exótico. En la biblioteca del Instituto de Estéticas
había 4 libros sobre el tema y el primer número de la revista October. Ay, wow. No había mucha material Sí. y era algo que claramente estaba fuera de nuestro ámbito. Y durante meses, yo, después de dar mi clase y todo, yo estaba tratando de entender cómo estaba construido un relieve destruido de 14, que tenía una especie de fragmento de cristal con un tubo, todo esto injertado en un marco con yeso y una serie de alambres que ataban las cosas porque las fotos no te permitían entender cómo estaban hechas. Entonces, bueno, no sé si eso sea un desinterés visual, eh, porque no es el tipo de visualidad con el que yo me había malformado. Era la visualidad de la vanguardia, que era una visualidad eh, autocrítica, una visualidad que estaba negociando con la novedad de las posibilidades productivas de la sociedad moderna, una visualidad que estaba contraviniendo las tradiciones de oficio y que estaba poniendo en cuestión el rol del campo artístico, pero bueno, yo creo que solamente, y aquí perdón que lo ponga de una manera insultante, la pequeñez artística y cultural que priva en el momento en México hace pensar que el problema es una polaridad entre visual e intelectual. Claro. O sea, no creo que absorber las consecuencias de la obra de Van Doesburg o de Pollock sea un asunto intelectual. Eh, eh, es más bien un problema de que fácilmente, por una serie de motivos históricos, nos complacemos en un arte caduco Ya, y que ni siquiera quiere explorar los motivos de su caducidad. claro. Cuauhtémoc, a ver, vamos a empezar por que me definas qué es un curador, qué hace un curador. Bueno, lo primero es que no, y esto es un asunto clave, no conviene definirlo en el sentido de querer hacer regir el significado de un significante movible. Es un hecho importantísimo de cualquiera que haya abierto alguna vez un diccionario. No hablo de los diccionarios de la Real Academia porque ahí hay un problema de política lingüística, Ajá. pero el Oxford English Dictionary y ahora los diccionarios, digamos, etimológicos, que no sepa que los términos se transforman, que tienen muchas acepciones, o sea que cada palabra es un campo de ¿Y tú disputa. cómo lo defines? Entonces no lo defino, sino que te hago hacer ver que hay una problemática, hay un campo de prácticas artísticas que hasta un momento relativamente reciente, digamos los años 60, eh, generalmente lo veías operando en relación a una serie de roles. Artista, que además lo asociabas con un artista de estudio, solitario, escondido, maltratado, supuestamente genio por esas razones, Ajá, aparte de su machismo. Y del otro lado, un enemigo que era el crítico de arte, ajá, y de otro lado, es el enemigo. un coleccionista. Ok. Y veías en ese momento a la institución de exhibición como algo un poco falto de sustancia. Porque, por un lado, los museos, en términos generales, no mostraron obra viva eh, de manera consistente, esperaban al menos un tiempo, a pesar del ejemplo de los museos de arte moderno alemanes o del MoMA. Ujú. Y por otra parte, porque el discurso del crítico y la ubicación de la galería sostenían ese campo. Entonces, de pronto, tienes el que, junto con la emergencia del arte post-60, con la emergencia de un arte autocrítico del campo de operaciones artísticas, esto vamos a llamarlo en términos muy generales conceptual.
con el hecho de que las instituciones artísticas empiezan masivamente a exhibir arte de la época, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y con el hecho de que hay una parte de las operaciones artísticas no están totalmente localizadas en un ámbito comercial de manera inmediata, sino que en una disputa pública real. Ok. Entonces, en ese marco de cuestionamiento, de pronto una serie de funciones que estaban dispersas y que eran invisibles, empiezan a tener firma. Ok. Entonces, tienes una serie de personajes de museos que ya había pasado un par de veces, pero de manera más consistente, necesitan tener una existencia y un poder localizado. Tienen un nombre. Se les atribuye el mérito de llevar a cabo un programa Ok. o de hacer una exhibición que modifica totalmente los términos. El caso de Lucy Lippard haciendo las exhibiciones a partir de tarjetas de clasificación o de Harald Seaman haciendo cuando las escrituras toman forma, en fin, el hecho es que Setzi Glaub haciendo las exposiciones de conceptualistas americanos. El hecho es que tú tienes de pronto una serie de funciones de organización, pero también de articulación argumental, que antes veías insertas en el mundo artístico. O sea, tú tenías a Breton o a Duchamp dentro del surrealismo haciendo las exhibiciones. Claro. ¿Sí? Ajá. Poniéndose nombres como coordinador o organizador. O gestor, ¿no puede ser? No estaban tan frecuentemente. definido. O tenías a alguien nada más a cargo de algo. Pienso en Gabriel Fernández de Ledesma en la sala de arte, en lo que luego fue las salas del Museo de Bellas Artes en los años 30, ¿no? Ujú. Pero digamos que a partir de ese momento existe una noción de que alguien tiene un rol en conceptualizar, en decidir, Claro. en mediar argumental, económica, institucionalmente. Entonces, los museos en ese momento estaban regidos en una doble nomenclatura. Hablo de los profesionales. Los museos que tenían una estructura a la francesa, Ujú. sobre todo en la posguerra, habían sucumbido a una ambición profesionalizante clásica que estaba dividido entre la museología y la museografía. Ujú. Entonces había un arte fundamentalmente de Estado que quería hacer algo que tenía la forma de una profesión universitaria. En cambio, los encargados de colecciones en los museos ingleses y luego americanos, que usaban varios términos, empezaron a usar este término de curador. Ese fue el término que, por motivos del desarrollo de esas instituciones, empezó a ser usado para hablar de quienes desde el mundo independiente hacían este tipo de operaciones, Ok. de operaciones sustanciales. Ujú. ¿Sí? Y esto crece a medida, nuevamente, que la escenificación de arte contemporáneo ocurre institucionalmente en bienales, museos, etcétera, y sobre todo a partir de los años 80, cuando el campo de preocupación de lo contemporáneo derrumba la lógica exclusivista del noratlántico, de la narración del norte y de Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, lo que tienes es que una gente que, te digo, las cosas que hacen los curadores se hacían antes de alguna manera. Ok. Había quizá una mujer galerista que tenía una galería de arte mexicano, Inés Amor, y que ahora descubrimos que ella juntaba las obras y organizaba el Era la repertorio curadora. de artistas que no estaban en su galería para la exhibición de arte mexicano en el Metropolitan en 1930. Sí, pero en el MoMA en 1940. Ujú. Ahí equivoqué totalmente la exposición. Tú tienes una situación donde la organización de un proyecto desborda el marco del museo y entonces el encargado de un director de museo en Suiza
tiene que renunciar a esa dirección del museo para llevar a cabo el acompañamiento de una facción artística. 30 años antes, lo que tenías era un líder, un movimiento artístico que hacía esas operaciones. O sea, Claro. era Marinetti. Oye, ¿y ¿sí? se puede vivir bien de curador? Esto es algo muy dramático. Eh, La respuesta corta es es que es muy variable, como todas las economías del capitalismo tardío. sí. Por desgracia, parte del campo de visibilidad hace pensar en gente que efectivamente funciona sobre hacer un montón de exposiciones sin parar y probablemente tienen capitales. Ujú. Hans Ulrich, Obrist. Pero la mayor parte de los operadores curatoriales, y más hoy, son gente que vive en condiciones de precariedad reales, porque Ya. además hay una tendencia a que haya menos recursos en las instituciones que antes compraban curadurías y a tratar de hacer las cosas más dentro de casa. Y por otro lado, la función del curador institucional, que originalmente era muy conservadora y que tenía poca autoría, ha ido creciendo para volverse cada vez más autoral. Sí, no más importante, también han Pero un tomado síntoma, protagonismo. pero por un lado, salvo quienes como yo, en realidad engañamos y vivimos de otra cosa, porque yo vivo de la academia. O sea, yo soy No vives de ser curador. no, en absoluto. Ujú. Soy muy mal referente además para cobrar, porque cobro muy mal. O sea, normalmente trato de disuadir a la gente de pedirme consejo, porque no sé negociar mis salarios fuertemente. Eh, lo que está sucediendo es que hay mucha gente que está en condiciones difíciles para obtener comisiones, y luego incluso los curadores institucionales están en condiciones también precarias. Te decía que un síntoma muy interesante o alarmante es que en muchos lugares los curadores de instituciones grandes, vamos a pensar en Tate, porque fue por un tiempo mi Sí, casa, quería preguntarte sobre tus estudios fuera y sobre tu pero experiencia. déjame contarte, Sí. luego de hacer una carrera brillante, muchos de ellos están siendo contratados por galerías. Ajá. A veces para generar funciones curatoriales no totalmente comerciales en las galerías. Pero esto te habla de cómo no es un campo en absoluto ¿Y es así estable. como malo que los curadores trabajen para galerías? Mira, en principio no. O Ok. sea, se entiende precisamente por una razón por la cual definir un curador Va. es algo que no conviene, es porque en general los curadores somos operadores de especies no compatibles. O Ujú. sea, hay algunos que son muy buenos para conseguir recursos y quizá no puedan escribir ni media página. Algunos de los referentes, es importante que Harold Seaman no sabía escribir. No hay Ok. textos de Harold Seaman importantes. Ajá. Eh, hay otros que operamos no sé, en un campo de poder intelectual, si tú quieres. Hay otros que a lo mejor su gran capacidad es lograr convencer a gente poderosa, rica, de llegar a algunos lugares. Hay otros que son particularmente hábiles para acompañar el proceso de un artista. Hay algunos que podemos tener varias de estas distintas funciones. Habilidades. Pero Eh, pues también es como lo que me describes, también es como la función de un director de museo, ¿no? ¿O no? no, pero bueno, nada más déjame cerrar Ok. este punto. Hay algunos curadores que han sido formados además de lo que hacían en una maestría de estudios curatoriales, y hay muchos que somos improvisados de otras disciplinas o no. De manera que, o sea, es una función que está, primero, dispersa en varias áreas, que siempre aparece en este punto de conexión que es muy delicado y a veces muy frágil o muy fallido entre el funcionamiento de la operación social y el funcionamiento del campo artístico, pero no hay una eh, eh, definición sólida, ¿no? Claro. Desde tu punto de vista, entonces, el éxito de un curador no sería trabajar para una galería o para un artista, sino trabajar para una institución. ¿Es lo que me dices ahora o no? No. ¿Cuál sería el Yo soy éxito de un curador? yo he sido un curador de instituciones, Sí, de manera que tengo un interés eh, enfocado a las instituciones. enfocado a que éstas sobrevivan al capitalismo tardío, la imbecilidad de los políticos, la, men-
la pequeñez de la visión de la prensa Sí. y el modo cambiante de los públicos, ¿sí? Ok. Pero digamos que en ese punto es Muy mi campo de ambicioso. interés. Ok. Pero yo conozco colegas que trabajan en el campo privado, que son pues llaneros solitarios o que simplemente están incluso haciéndole a alguien sus colecciones y me parece que lo que hacen es necesario, ¿no? Claro. Este, sí, asumo que curar bienales es una bacanal que me parece especialmente envidiable. Sí. Me gustaría volver a hacerlo, pero es un boleto que no es del todo algo que pasa todo el tiempo. Claro. Si hay una diferencia que con el tiempo, es decir, cuando las instituciones de arte contemporáneo, eh, cuando emergen, eran muy pequeñas. Y hasta los años 90, instituciones pequeñas, incluso que tienen la forma de un club, eso es el ICA en Londres y en Boston, eran- son instituciones de suscripción, tienen miembros que pagan una cuota y esto es la base de su subsistencia, pues no tenían un aparato administrativo grande lejano al aparato de operación, ¿no? O sea, hay instituciones pequeñas, vamos a decir aquí la Sala Siqueiros, el ECO, Ujú. donde ser director es ser el encargado de la administración, pero también el encargado del programa. Pero un director de un museo grande es una función que es difícil, o yo diría que muy poco recomendable, confundir con la función de hacer la curaduría. Ok. Primero porque la tarea de un director en términos de mantener las relaciones públicas y políticas de esa institución, controlar a tus jefes, que es una tarea que particularmente en los museos públicos es un Difícil. problema, pero también con los privados. Es como, ¿cómo evitas que el patrono te destruya todo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo evitas que el político lo embarre todo? Sí, 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 sí. La segunda tarea, ¿cómo logras que el personal pueda funcionar a veces con condiciones malas? ¿Cómo logras lealtad interna? ¿Sí? Y luego, ¿cómo manejas patronos? Eh, ¿Cómo Parece fácil, ¿eh? generas relaciones de largo plazo en beneficio de la institución? Ujú. ¿Cómo juzgas sobre si lo que los curadores están haciendo va en una dirección correcta, pero al mismo tiempo dejas que esto se experimente para poder llegar a una conclusión? ¿Sí? ¿Cómo sabes si un proyecto curatorial ya dio lo que tenía que dar y hay que dar otro paso? Yo sí creo que es, eh, es un hecho claro que hoy en día estas son Lo veo. funciones distintas. Y además, aunque hay algunos curadores que se vuelven directores competentemente, mi impresión es que tú levantas una piedra y encuentras un curador. ¿Sí? Pero encontrar a un director es una tarea que es difícil. Eh, no es nada sencillo encontrar a alguien que logra dar el paso de manera correcta. Yo personalmente no he dado ese paso y lo veo muy difícil que algún día me atreva. Lo hubiera pensado impensable hace unos años. Ajá. eh, o sea, en el argumento de que indeseable. O sea, Tú no no, querrías no. haber sido el director del MUAC, por ejemplo. Tienes que sonreír, este, tienes que portarte bien. Y eso Ti- no te gusta. tienes que ver que la gente esté bien. Pues no es, a mí me gustaría que el mundo fuera perfecto, pues que no me sale, o sea, Ay, no es no. donde tengo puesta o sea, yo confieso públicamente, cuando lo saben mis colegas, Sí. que yo argumentaba con sentido del humor que el bienestar del personal no es el objetivo principal de nuestro trabajo. Este, Wow. cosa que, claro, era una manera también de provocar un momento de revisión ética que La colocaba discusión. los valores del cuidado en el centro del proyecto. Pero sí, yo soy improductivista. Yo pienso que el proceso es menos importante que el resultado. Entonces, es bueno que haya alguien que diga, a ver, no podemos estar manejándonos sobre estos valores, ¿no? O sea, yo entiendo Oye, que interesantísimo eso para un curador de arte conceptual,
Que me hable que el Bueno, resultado es más importante que el proceso. ¿Cómo así? el arte conceptual, en un sentido muy pequeño, es un proyecto de los años 60-70. Pero en el arte contemporáneo, en una institución grande, efectivamente, tu objetivo es tener una exhibición que sea valorable, o sea, que el argumento beneficie al público y a tu institución, que dejes una marca en el debate cultural e histórico, Cierto. y que esto genere, ya sea mediante el aumento de público o el debate, las bases para seguir siendo relevante. O sea, Claro. todo eso Ujú. tiene una lógica de medios y fines. Entiendo. Este, Oye, Cuauhtémoc, a ver, antes de que avancemos un poco más en esta parte, me gustaría que nos cuentes de tu experiencia estudiando fuera, de tu experiencia trabajando como curador para grandes museos en el mundo y de tu experiencia como curador en la Bienal de Venecia. Cuéntanos un poquito. bueno, eso está un poco más. A ver, primero, yo me improvisé como curador. De hecho, fui una de las primeras 4 personas que usaban ese término localmente. En un momento donde la inclusión del arte latinoamericano en el debate nos hizo a algunos tener el privilegio de ser parte de esa negociación intelectual y histórica. Pero yo vivía en el Carrillo Gil atormentado por la idea de que me hacían caso, hablaba, y yo internamente sabía que no sabía nada. Ay, Dios, como el síndrome del impostor. No, 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 es un síndrome de mínima decencia. O sea, yo me encerré en la biblioteca a leer el tiempo que se podía para poder salir adelante. De manera que, aunque consigo la plaza de investigador en el Instituto de Estéticas muy tempranamente, en una situación de mucha fortuna, porque yo nada más tenía la licenciatura, eh, eran otros tiempos, en un concurso abierto, Ujú. mi objetivo era ir a estudiar para dejar de sentirme tan eh, desprotegido. Sí, sí, sí. Eh, entonces, fue por eso que acabé yendo a estudiar a Essex, con la dirección de Don Hades, y escribí una tesis sobre George Mashunas, el líder de Fluxus, en movimiento de los años 60, ¿no? Que mi objetivo era doble, era tener una forma de entender cuáles eran las tensiones entre vanguardia y revolución y por qué eso entró en crisis en ese momento, y por eso escogí el tema de Fluxus, pero también estaba buscando estudiar algo que no tuviera que ver nada con México, Ok. en la sensación de que era mi oportunidad de estar desarrollando una cultura que no fuera la propia. Años después entendí que esto es una cosa completamente lógica. El manifiesto antropófago brasileño dice con toda razón que solo me interesa lo que no es mío. Entonces, el, el- mi desgracia fue descubrir que George Meshunas utilizó el centro de la Piedra del Sol para una propaganda de la Flux Fest de 1964. O sea que hasta ahí en la sopa estaba metido el maldito país. Pero bueno, el, el- el- el punto es que yo hice mi doctorado y de veras yo tomé mucha distancia de lo que estaba haciendo me, me, me perdí en mi proyecto 3 años, 4 años prácticamente. Eh, Regresé a México y retomé mi trabajo como curador muy, muy, muy intensamente. Y en algún momento me propusieron concursar para una posición que iban a crear en Tate, que era la de ser el curador adjunto de las colecciones de arte latinoamericano. En el año 2000, que se hace Tate Modern, Tate enfrenta un problema, y es que su colección, que era británica, junto con ciertas colecciones europeas y un poquito de obras americanas, no era suficientemente compleja y amplia para poder tener un museo cosmopolita global. Ok. Y el director Nick Serota, el mejor director de museo que he visto operando en mi vida, eh, se dio cuenta que ciertas adquisiciones del fondo americano, con el que Tate compraba cosas estadounidenses, se habían orientado a comprar cosas de Doris Salcedo o de Francis Alice, eh, que sugerían que América Latina podía ser interesante.
Entonces decidió crear este experimento que al final acabó definiendo la estructura de equipos, de grupos de apoyo de Tate. Era tener un curador cambiable cada 3 años, informando y educando al equipo sobre un área que no habían trabajado, que establecía relaciones con instituciones y con gente, y un grupo de patrones muy pequeño que fuera creciendo y creando fondos para representar esa región. Escoger América Latina es un poco sintomático porque era como el país, la región que no había estado bajo dominio británico de manera directa, con la que había menos, digamos, menos peso histórico colonial. Ujú. En todo caso, yo me quedé 6 años en ese proyecto que para mí fue como estar becado 6 años para ver cómo funcionaba un museo que tenía una larga trayectoria, en donde literalmente las adquisiciones se tenían que argumentar en términos de la trayectoria larga de la colección o de sus costos a 50 años, cosas que en México jamás había visto plantear en una institución que está siempre en naufragio, como el INBA. Pero además fue mi beca para ahondar lo que había conocido de manera esporádica a través de los viajes o los amigos que hacían exposiciones o argumentos de texto, que es el conjunto del mundo artístico del subcontinente. Ujú. Entonces, digamos que más allá de la función, que yo sé que en su momento Tate definió como el programa más exitoso de adquisiciones que habían tenido en décadas, precisamente porque cambió la dinámica de la institución. Mm. Ese fue una enorme privilegio de educación, ¿no? De contactos, de generar un campo. Eh, para ese entonces, yo ya había tenido, y probablemente es una de las razones por las cuales había tenido ese trabajo, la fortuna de hacer con Francis Alice y Rafael Ortega esta pieza de Cuando la fe mueve montañas en Lima, Perú. Ujú. De manera que eso me servía como tarjeta de presentación, porque todo el mundo en el continente sabía de esa pieza y más o menos Sí. entendía quién era yo, ¿no? Eh, de manera que, primero, fue muy ventajoso porque yo trabajé para Tate sin estar en Londres todo el tiempo. Lo que implicó es darse cuenta cómo funcionaba, hacer algo concreto dentro de ella, pero no sufrir el día a día, Claro. porque es un infierno. O sea, Sí, sí, sí. yo no conozco ningún museo donde la gente no tenga Sea feliz, que, donde s- la gente sea que feliz. sea enteramente feliz. Son lugares muy complejos y Sí, en donde se tienen que lograr cosas muy ambiciosas con casi nada, donde claro. se tiene que convencer a mucha gente para llegar a un efecto. Yo lo digo con mucha seriedad, o sea, Sí. la gente que trabaja en los museos no está en un paseo de campo. Eh, entonces, digamos, eso acaba en 2008, eh, y, y- y ciertamente muchas de las cosas que aprendí de lejos y de cerca en Tate son cosas que luego me he encargado de compartir con colegas y en las instituciones que he trabajado. O sea, también adquirí una función de transferencia tecnológica a los dos lados, ¿no? Ujú. Eh, eh, la colección de Tate también modificó la situación del arte latinoamericano de una manera que no atribuyo tanto a mí, sino a la circunstancia. O sea, lo, que- yo gané ese concurso porque es un argumento, no pensando que no era para mí, acerca de todas las cosas que hacían equivocadamente las instituciones de los dos imperios de la región, o sea, las instituciones americanas y españolas, quienes básicamente perdieron la oportunidad de monopolizar un montón de cosas por su racismo o por su incapacidad de entender las posibilidades. Entonces, Tate empezó tratando de evitar los errores, evitar las ofensas y evitar la pequeñez con la que hasta ese momento muchas de las operaciones latinoamericanistas se habían llevado a cabo. Gracias a esta distancia, digamos, no hubiera sido tan fácil si hubieran empezado con India, porque todos los prejuicios coloniales consciente e Permean, inconscientemente claro. permean las relaciones, ¿no? Sí. Eh, de manera que, bueno, sí fue una oportunidad especial, pero también porque uno puede
ver las dificultades reales que plantean. O sea, el objetivo de una institución frecuentemente es la de un maquillaje continuo, Sí, generar una buena cara para llevarla a cabo. qué Eh, complicado. Oye, Cuauhtémoc, y hablando de eso, cuéntame un poco. A ver, yo sé que tú ya tenías planeada la salida del MUAC y que no estabas de acuerdo en ser director, por lo que me acabas de contar, etcétera. Pero te toca salir en un momento que no creo que sea consecuencia una cosa de la otra, o no sé, tú me lo dirás, en que hay una polémica con una artista argentina Me que vas a acusar de haber puesto una bomba a la salida. de ninguna manera, solo quiero que me cuentes esa historia. Mira, no, yo había tomado una decisión que no sé si fue razonable o no, Ajá. en el momento de los cambios de dirección. Pero no fue consecuencia una cosa de la otra, ¿cierto? No, pero bueno, sí tengo que decir un poco lo que pasa. Yo, de cerrar ese capítulo, lleva Sí, casi 12 años, sí, pero de hecho, originalmente lo iba a hacer en relación a la llegada de Amanda de la Garza de la dirección para generar un momento distinto con ella. claro. Eh, Sí, tenías un peso muy grande en el MUAC, ¿no? Había como una no, ahora me estás personalidad diciendo gordo. ligada, no, no, Entonces, corazón, una personalidad ligada a Cuauhtémoc Medina y todo lo que sucedía en el MUAC. en una parte del público sí, también con Sí, Graciela de la Torre como directora, pero bueno, siempre estuvo, pero eras como su a mí personaje me tocó público. estabilizar la función de la Sí, curaduría en MUAC y exacto. darle una política, ¿no? Eh, yo pensaba que era conveniente un relevo, tanto porque había cosas que yo quería hacer que no podía hacer, cosas muy sencillas como tomarme un sabático. Ajá. Nunca he tomado un Ay, sabático. muy sencillas, yo quiero uno también. Y la otra, no, eso sí que es un privilegio mayor, no lo podía tomar, pero la otra tenía que ver con cerrar libros que tengo pendientes, Sí, pero también porque, para ser muy, muy abierto y muy, muy directo, eh, yo percibo que las ambiciones identitarias de una parte importante del campo de arte contemporáneo eh, necesitan estar presentes, pero no son mi política. O sea, yo tengo una clara noción de que el campo artístico debe procesar una crítica a las identidades. ¿pero a qué te refieres? ¿Al género? No solamente. O sea, Ok, hay un momento en donde una parte importante de la producción artística contemporánea, y más en América Latina, tiene una función afirmativa de la identidad de su productor, ok, de género, de raza, de proveniencia ya, o de sí. cultura, Ujú. o de clase, ¿sí? Eh, yo lo entiendo, ese es un campo que puede producir ocasionalmente obras brillantes, pero yo vengo un momento que los argumentos identitarios eran críticos Ajá, y autocríticos. ok. El corrimiento de posiciones postcoloniales que estudiamos la falla del momento de decolonización Sí, y los lastres de largo plazo de las relaciones coloniales son distintos que la ambición política decolonial activa, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, son detalles, pero en esencia, me parece, lo sigo pensando, que, y yo veo instituciones que lo efectúan, que es necesario tener una política alineada con ese momento. Y no me parece que sea posible que alguien que tiene las posiciones que yo tengo la pueda encabezar. O sea, para mí, esto es extremadamente pedante y como perdona que lo ponga. posiciones ideológicas hablas, ok. La palabra ideología la uso de manera muy pedante y como A ver, falsa venga, conciencia. échamela. Posiciones políticas, ¿sí? Ya. Nuevamente, siendo muy pedante, una cosa muy decisiva para mí fue leer cómo Jorge Romano Brest, el gran eh, eh, crítico y promotor argentino, llevó a cabo el acompañamiento del arte de los 60 que él no entendía y detestaba, Ujú, simplemente por seguir ahí. Y ok, entonces, pues yo decía, no. Y en cierta manera yo percibo que el campo, tanto de mezcla de posiciones como de activación de un arte políticamente informado, pero no partidario, y de una práctica tanto crítica como de excitación, era algo que pensaba que tenía una consistencia que no podía yo
convertir en alinearme con una nueva política, ¿no? Ok. Entonces, es un argumento raro, pero es un argumento que yo siento muy decisivo. Ser curador en jefe implica estar convencido de un Sí, momento cultural. entiendo. Entonces, pues sí, eh, es en un cierto punto peculiar que eso coincidiera con que meses después que yo había señalado mi salida, la exposición de Ana Gallardo entró en una crisis. Yo acompañé esa crisis y además, en algo que me pareció totalmente lógico y lo veo ahora, acompañé a Ana y acompañé al museo en tomar responsabilidad sobre la manera en que se encontró una salida. Ujú. Al mismo tiempo, yo me he tomado el derecho público de exponer cuán problemática fue la crisis, porque yo creo que deriva esencialmente de un gran malentendido. O sea, a Ana Gallardo la acusaron de cosas que en la obra no estaban, sino todo lo contrario, como tener fobia contra las trabajadoras sexuales. La reacción contra el museo provino de un sector que, en mi opinión, se sintió aludido sin explicación posible, que solamente derivó la experiencia de violencia que tiene sobre sí en un objeto simbólico que no comprendió. Esa es mi visión sobre lo que Pasó esa hicieron. vez. Ujú. Es decir, que partió de una base desinformada y además lo hizo de una forma que me pareció tanto eh, este, eh, esencialmente eh, problemática, misógina y xenófoba. Entonces, fue bueno que ocurriera en esa transición porque pude ayudar a, digamos, desviar el conflicto un poquito sobre mí. Creo que no lo logré del todo. Eh, Me sigue pareciendo que es un problema que estemos en ese tipo de discusiones por dos motivos. Porque tenemos una situación donde un momento de tensión social se traduce en una demanda moral sobre los artistas que estaría mejor localizado en la portería de los políticos y del gobierno. Ujú. Cuando tú viste la pieza, ¿creíste que iba a suceder algo así? No, y yo sigo pensando que es una gran pieza. Ok. ¿Y si tú tomaste la decisión de que estuviera esa pieza? No. Esta es una exposición que se hizo conjuntamente con el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, con curadores externos al museo. El guión, efectivamente, es algo que revisamos y conocimos. La encargada de este proyecto desde el interior del museo es nuestra curadora más alineada con el momento feminista. Ujú. Y ninguno de nosotros vio ningún potencial de conflicto respecto a esta pieza. Porque el origen del conflicto fue, nuevamente, la defensa de un interés específico, muy legítimo y muy importante, que es la casa Xochiquetzal. Xochiquetzal, que por motivos que yo encuentro nuevamente falsos, se sintió atacada. O sea, yo siento que la casa Xochiquetzal pudo haber tomado en cuenta la idea de, en algún momento tuvimos un problema y esto se hizo presente. Ajá. Pero un activista parte de esta casa, o cercana a esta casa, decidió tomarlo como una ofensa y en este momento de comunicación donde las redes actúan de manera instantánea y sin revisión sobre las nociones de la ofensa, generó este movimiento. Pero sigo pensando que la reacción de la casa derivó sobre el artista y sobre el museo. El malestar de sus condiciones y su precariedad, que los que la acompañan derivaron sobre el artista y sobre el museo, su malestar por motivos muy graves de injusticia social, y que todo esto fue realmente un malentendido que resulta sintomático de un momento. No, 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 no me voy a poner en la posición de reprocharlos,
pero al mismo tiempo sí me parece que eh, la crisis postula un estándar muy peligroso acerca de las obras artísticas que no estoy dispuesto hondamente a acompañar. O sea, nuevamente, la manera en que esto yo acompañé a Ana en formular fue lamentar terriblemente la ofensa que estaba generando Claro. y pensar que no es productivo que las obras artísticas generen esa ofensa. Por supuesto, eh, yo admito que parte de una posición muy privilegiada, que es que las pocas veces que me he sentido ofendido por una obra de arte, una de ellas muy importante, ¿Cuál? una experiencia muy formativa para mí fue ver la primera vez que vi la obra de Thomas Glassford. Ok. Eran unos guajes de su serie Autogol. Esto había sido en el año 90 u 89. Vi la obra, eran unos guajes que están atravesados de alambre de púas y me incomodaron infinitamente. Y me salí pensando, me di la vuelta pensando, ¿qué mierda esto de los de los nuevos primitivos? Estaba realmente furioso. Al segundo paso, de pronto yo dije, ¿por qué me enojé? Ok, eso está interesante. Regresé y vi la obra y dije, me enojé porque la obra es extraordinaria y porque sentí, perdón que lo diga así en todo auditorio, que me la estaba metiendo. Sí, 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 O sí. sea, lo que vi es que yo había reaccionado porque la obra era muy poderosa psicológicamente. Entonces yo entiendo que es una demanda muy ambiciosa, probablemente excesiva, el que yo espero que el público haga eso, Entiendo. que Oye, Cuauhtémoc, ¿y cómo te sentiste? O sea, porque pues ya de entrada salir de un trabajo donde estuviste más de una década es complejo. Y luego salir con todo esto mediático, llamadas, me imagino, toda la atención puesta en ti. ¿Cómo fue para ti vivir eso y sobrepasar eso y estar hoy aquí contándome? mira, primero no me parece importante qué sentí. A mí sí me lo Un poco de parece. azoro Yo sé que tu territorio y es la preocupación. argumentación, No, pero me encantaría ver cómo tiene que sobrellevar otro tipo de asuntos un personaje que es un funcionario público, trabaja en un museo, yo ya estaba de salida, de manera que representa a la UNAM, que tenía más tuvo un preocupación por los trabajo demás, largo, tenía ¿no? más preocupación por los demás que No angustia. pensaste en ti. Eh, o sea, yo no era el tema Un y poco sí, porque me Ana dices que Gallardo se fue todo hacia ti. era alguien, o sea, yo estaba pensando en Ana y tratando de hacer una tarea complicada que era tratar de pensar cómo hacer productivo este conflicto. Si no hubiera estado de salida, Sí, hubiera podido ser probablemente mucho más duro con la institución. ok. Mira, eso está muy interesante. El hecho de estar ya con el pie fuera de la puerta lo imposibilitaba. Lejos de sentirte más libre de aventar la bomba a la salida. Sí, porque eh, yo creo que tenemos un problema muy serio en este momento, que es que efectivamente estamos en un campo cultural que por motivos correctos está sometido a una serie de puntos de autocontrol y cuestionamiento. Ujú. Digamos que el espacio de arbitrariedad cultural y artística se ha recortado mucho. Yo estoy totalmente convencido de lo bueno para las relaciones de género que ha representado el Me Too. El hecho de ponerle alto a la inmensa violencia cotidiana que ejercían particularmente los hombres heterosexuales sobre los demás. Yo siento que el funeo y la cancelación son herramientas extremadamente importantes y que además históricamente vienen de un momento muy importante que es el encuentro de formas de injusticia que no van a ser ni siquiera procesadas, ya olvidémonos judicialmente, sino política o socialmente. O sea, para mí el funeo tiene un momento decisivo en hacerte cargo de los
genocidas sudamericanos bajo democracia. De manera que estoy incómodo en que esto que en su momento implicó encontrar a violadores, a personas que abusaban de sus posiciones de poder efectivamente, de manera cotidiana, y que además, frente a una total indiferencia política, pública y judicial, de pronto degenere, esa es la palabra que voy a usar, en un medio de control de discurso artístico cultural. O sea, yo creo que esta transición no está suficientemente discutida. Una manera en que generalmente se plantea en su ejercicio es generar la idea de que hay una violencia infinita inmediatamente a punto de ocurrir. Es decir, que el hecho de que exista una obra ofensiva es el momento previo de un asesinato o de alguien que va a resultar afectado. Esa me parece que es una hipérbole profundamente derechista. O sea, es la manera en que se procesa la política del espectáculo por parte de la derecha moral. Yo siento que es un momento de la sociedad que está carente de un momento de autocontrol, de autodiscusión, el campo de sanción pública. Pero nuevamente te digo, no solamente estoy a favor, sino que no conozco una sola sociedad donde la infamia no sea un componente de la existencia pública. Claro. ¿Sí? O Wow. sea, Bueno. como historiador. Sí, claro, lo entiendo. O sea, no, es como abolir el aborto, o sea, desterrar la sí, infamia entiendo sería algo que no corresponde al campo social. De manera que el uso instrumental y eficaz de la infamia por parte del movimiento feminista y las trans, etcétera, es algo que valoro. Pero siento que es imprescindible tener un momento de reflexión de para qué, cuándo y cómo. Porque si empieza a ser el modo en que ocurre de manera espontánea, alguien se siente ofendido y procesa su ofensa sin establecer una discusión, estamos en un momento muy, muy, muy serio donde estamos básicamente habilitando la misma forma de reacción de parte de nuestros enemigos culturales. Y yo debo recordarte que el campo artístico inventa esta estrategia de la idea del arte por el arte, no para defender el arte puro, sino para defenderse de la censura. O sea, esta fue, primero que nada, inventar la idea de que el arte esté en otro lugar. Fue la manera de evitar a la censura de la mayoría moral. Entonces, sé que es un argumento alambicado, pero a mí me parece que necesitamos de alguna manera contribuir con una especie de posición crítica a evitar que tengamos un momento donde no solamente el funeo, como se ha dicho recientemente de manera muy atinada, ha perdido su capacidad de fuerza, sino en entender que esa pérdida de poder también se deriva del abuso, de la falta de seriedad de su uso, y de otro lado, de un elemento extremadamente peligroso, que es maleducar peligrosamente a los políticos, a los funcionarios culturales, a los patronos y a los públicos. Está el ecosistema comprometido completamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por supuesto yo sé que cualquier argumento simplista sobre libertad creativa cae por su propio peso, eso no existe, pero el problema de cómo negociamos el campo de impertinencia, el campo de grisura, el campo de provocación, el campo de indiscernibilidad de los efectos de las imágenes, pues sí es un campo que nos compete. Claro. Pues Cuauhtémoc, ha sido un gozo hablar contigo como siempre. Me encanta escucharte, me encanta la forma en la que nos haces ver otras maneras de entender lo que nos llama aquí, que es el arte, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en Pieza Única. Les agradezco su like, les agradezco seguirnos y también compartir una conversación que sé que nos gusta mucho y que en la que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene una opinión igual de valiosa. Muchas gracias.